Dentro de la estructura de las legiones romanas, una figura se destaca como autoridad suprema. Se le conocía como legatus legionis, o el legado legionario, y su posición y autoridad se equiparaban a las de un general en la actualidad. Las decisiones que tomaba eran indiscutibles en el ejército romano. La trayectoria histórica del legado legionario comenzó durante los tiempos de la República Romana, y esta posición siempre se otorgaba a miembros de la élite social y política romana, especialmente a cónsules y senadores de la República. Aunque no fueran soldados profesionales, los legados lideraban las tropas romanas en países distantes y también supervisaban las regiones de la República. Este cargo de legado general generalmente era ocupado por hombres en la mitad de sus carreras, alrededor de los 30 años. Con el tiempo, el papel del legado evolucionó y se transformó bajo el dominio del Imperio Romano. A partir del emperador Augusto, el título de legatus legionis pasó a ser designado por el propio emperador. Este título fue formalizado y generalmente se otorgaba a antiguos tribunos militares. Por supuesto, este cargo llevaba consigo un gran prestigio y responsabilidad, incluido el control total sobre una legión romana. Sin embargo, el legado no solo tenía el mando de una legión, sino que también, cuando ocurría que una provincia tenía solo una legión presente, era él quien asumía el papel de gobernador provincial. El tiempo de servicio de un legado era bastante corto, y su mandato promedio duraba entre 3 y 4 años. Esta limitación de tiempo era una precaución de los emperadores romanos, ya que temían la amenaza que un legado podría representar y el poder que podría acumular liderando una parte considerable del ejército romano en el campamento. Durante la batalla, el legado era fácilmente reconocible, ya que llevaba un casco y armaduras decoradas, además de un manto escarlata y un cinturón rojo. También tenía derecho a recibir la protección de 5 lictores como guardaespaldas y podía imponer castigos, incluida la pena de muerte. Cuando el legado estaba ausente, sus responsabilidades eran asumidas por el prefecto del campamento. Con el tiempo, el poder senatorial fue declinando gradualmente y otras figuras militares ascendieron, marcando la transición en el papel del legado. Bajo el reinado del emperador Galieno, la autoridad de los senadores sobre el comando de las legiones fue restringida. A fines del tercer siglo, los prefectos ecuestres asumieron el mando de las legiones, reemplazando a los tribunos. A medida que el tiempo avanzaba, el poder senatorial experimentaba un declive gradual, y nuevas figuras militares emergían, marcando una transición significativa en el papel del legado. Bajo el reinado del emperador Galieno, la autoridad de los senadores sobre el comando de las legiones fue restringida, dando paso a una era en la que los prefectos ecuestres asumían el mando, desplazando a los antiguos tribunos. Esta transformación no solo implicó un cambio en la jerarquía militar, sino que también influyó en la forma en que se percibía la figura del legado. Antaño asociado con la élite política y social, el legado se encontró en medio de una evolución que lo llevó a depender más de su habilidad militar y menos de su posición política. Con el tiempo, los legados se volvieron más independientes, ganando renombre por sus hazañas en el campo de batalla en lugar de sus conexiones políticas. La autoridad que ejercían sobre las legiones se volvió más directa y menos mediada por las estructuras políticas tradicionales. Sin embargo, esta evolución no estuvo exenta de desafíos. A medida que el imperio enfrentaba amenazas internas y externas, la necesidad de líderes fuertes en el frente de batalla se volvía más evidente. Los legados se convirtieron en figuras clave para mantener la estabilidad y defender las fronteras del imperio. En este contexto, el prestigio y la responsabilidad asociados con el cargo de legado aumentaron considerablemente. Aunque su mandato seguía siendo relativamente corto, la presión sobre ellos para asegurar la seguridad y el orden era intensa. Además,
La posibilidad de ascender a posiciones más altas en la jerarquía militar y política llevó a una competencia feroz entre aquellos que buscaban ocupar la prestigiosa posición de legado. El emperador, al designar personalmente a los legados, consolidó aún más su control sobre el ejército. Esta relación cercana con el emperador otorgó a los legados un poder significativo, pero también los expuso a las intrigas y conspiraciones de la corte imperial. A medida que el imperio atravesaba periodos de crisis y estabilidad, los legados continuaron desempeñando un papel crucial en la preservación de la grandeza de Roma. Su valentía en el campo de batalla y su habilidad para liderar se convirtieron en leyendas que resonaron a lo largo de la historia, forjando un legado duradero para los legados legionarios en la narrativa del Imperio Romano. Con el tiempo, la figura del legado legionario se convirtió en un símbolo de coraje y astucia estratégica. Estos líderes, forjados en el crisol de la batalla, se ganaron el respeto no solo de sus tropas, sino también de los estrategas políticos en la corte imperial. La transición en el papel del legado marcó el surgimiento de una nueva generación de líderes militares, cuya destreza en el campo de batalla eclipsaba las conexiones políticas de antaño. A medida que Roma se enfrentaba a desafíos tanto internos como externos, los legados se encontraban en la vanguardia de la defensa del imperio. Sus decisiones estratégicas y tácticas se volvieron aún más cruciales, y la lealtad de las legiones a sus líderes se fortaleció con cada victoria obtenida. La rivalidad entre los legados por alcanzar la cima del mando se intensificó, convirtiendo las campañas militares en una competencia no solo por el territorio conquistado, sino también por el reconocimiento y la gloria. Las historias de valentía y liderazgo ejemplar resonaban en todo el imperio, inspirando tanto a soldados como a ciudadanos. Sin embargo, la posición del legado también conllevaba peligros y desafíos. La creciente autonomía de estos líderes militares no pasó desapercibida para algunos emperadores, quienes veían en ellos una amenaza potencial. Las intrigas y conspiraciones en la corte imperial crearon un telón de fondo tenso para los legados, quienes debían equilibrar sus hazañas militares con la política astuta para mantenerse en favor del emperador. A medida que avanzaba el tiempo, la imagen del legado evolucionó nuevamente. Aunque aún mantenían el control sobre las legiones y desempeñaban un papel esencial en la defensa del imperio, la naturaleza cambiante de la política imperial y militar llevó a una mayor diversidad en las figuras de mando. Bajo emperadores más pragmáticos, la designación de legados continuó basándose en méritos militares, pero también se tuvo en cuenta la lealtad política. La combinación de habilidades tácticas y conexiones políticas se convirtió en un equilibrio delicado para aquellos que aspiraban a ocupar la prestigiosa posición. Así, la historia de los legados legionarios se tejió en el tapiz del Imperio Romano, marcando momentos de valentía, rivalidad y adaptación a las cambiantes dinámicas del poder. Su legado perduró a través de los siglos, recordándonos la compleja danza entre la guerra, la política y el liderazgo en la grandiosa historia de Roma. Con el tiempo, la figura del legado legionario continuó desempeñando un papel crucial en la historia de Roma, incluso mientras el imperio atravesaba periodos de auge y declive. La evolución de su posición reflejaba las complejidades cambiantes del poder en la vasta maquinaria de la política imperial y militar. En medio de la expansión del imperio, los legados se encontraron liderando campañas en tierras lejanas, llevando las enseñanzas tácticas de Roma a nuevos horizontes. Su habilidad para adaptarse a diferentes contextos y desafíos contribuyó a la resiliencia del imperio en la diversidad de sus fronteras. Sin embargo, la política interna de Roma continuaba siendo un terreno complejo. Las luchas de poder entre emperadores y la constante amenaza de conspiraciones políticas crearon un entorno tenso para los legados. Algunos emperadores veían en estos líderes militares una fuerza a la que debían controlar,
mientras que otros reconocían su valor estratégico y los favorecían. La relación entre los legados y los emperadores se convirtió en una danza delicada, donde la lealtad y la astucia política eran tan esenciales como la habilidad militar. Las intrigas en la corte imperial podían elevar a un legado a nuevas alturas o llevarlo a una caída precipitada. Con el tiempo, los legados también se enfrentaron a desafíos externos, ya que las amenazas bárbaras y las invasiones ponían a prueba su ingenio táctico. Las campañas militares se volvieron más que simples demostraciones de fuerza. Eran la encarnación de la resistencia y la determinación romanas. A medida que el imperio entraba en épocas de cambio y transformación, la posición del legado también experimentaba ajustes. La influencia de los senadores en el mando militar se desvanecía aún más, y nuevas figuras ascendían, incluyendo a los prefectos ecuestres. Esta transformación marcó un cambio en el equilibrio de poder dentro de las legiones. La figura del legado, que alguna vez fue un símbolo de la aristocracia romana, se había convertido en una amalgama de habilidades militares, lealtad política y astucia estratégica. La historia continuó, narrando las victorias y derrotas de estos líderes, y cómo sus decisiones en el campo de batalla resonaron a lo largo de los siglos, dejando una huella indeleble en la historia de Roma. La grandeza del imperio dependía, en gran medida, de la valentía y la visión de estos líderes excepcionales. A medida que el telón del Imperio Romano se desplegaba en nuevas eras, los legados legionarios enfrentaban desafíos cada vez más intrincados. El juego político en la corte imperial se volvía más sofisticado, y los líderes militares debían equilibrar sus hazañas en el campo de batalla con alianzas estratégicas y lealtades políticas. El cambio hacia prefeitos ecuestres, en el mando de las legiones, marcó un hito en la evolución del papel del legado. Este nuevo orden llevó consigo un enfoque pragmático, donde la eficacia militar y la lealtad al emperador se volvían más esenciales que nunca. Sin embargo, la sombra del pasado aristocrático de los legados persistía, recordándoles constantemente su origen en la élite social y política. A pesar de las transformaciones, la esencia del legado permanecía en la vanguardia de la defensa romana. Enfrentándose a invasiones bárbaras y amenazas externas, los legados seguían siendo la columna vertebral de la resistencia imperial. Sus estrategias tácticas, forjadas en el crisol de antiguas tradiciones militares, se convertían en la última línea de defensa contra el colapso del glorioso imperio. El prestigio de ocupar el cargo de legado no había perdido su atractivo. La competencia por alcanzar esta posición codiciada continuaba, y los aspirantes debían demostrar no solo su valentía en el campo de batalla, sino también su destreza política en la corte imperial. La maestría en ambas áreas se convertía en la fórmula del éxito para aquellos que anhelaban liderar una legión romana. Las historias de los legados se entretejían con la trama de Roma, como protagonistas inquebrantables de una epopeya en constante evolución. Sus nombres resonaban en los salones del poder y en los campamentos militares por igual, inspirando a generaciones venideras a seguir el ejemplo de estos líderes excepcionales. No obstante, el tiempo no se detenía, y las eras cambiaban. Con el declive del imperio, los legados se encontraron enfrentando desafíos aún más formidables. La lealtad de las legiones se volvía crucial en un momento en que las amenazas internas y externas amenazaban con socavar la estabilidad del imperio. Así, la historia de los legados legionarios continuaba, una epopeya en constante desarrollo que dejaba una huella imborrable en la narrativa de Roma. En cada capítulo, en cada batalla, la figura del legado seguía siendo un faro de liderazgo y valentía en la vasta travesía de la antigua Roma. A medida que el tiempo avanzaba, la figura del legado legionario se encontraba en una encrucijada de desafíos y transformaciones.
Con el declive del Imperio Romano, las sombras del pasado se entrelazaban con el presente, y los legados enfrentaban una prueba de lealtad y tenacidad sin precedentes. En medio de la decadencia, las legiones se volvían cruciales para sostener las frágiles fronteras del imperio. La lealtad de los legados y sus habilidades estratégicas se volvían aún más vitales, ya que las amenazas internas y externas acechaban como depredadores al acecho. La capacidad de estos líderes para mantener la cohesión en las filas y resistir el embate de fuerzas desestabilizadoras se convertía en un tributo a su sagacidad y firmeza. Aunque la política imperial continuaba siendo un campo de juego intrincado, los legados se veían obligados a adaptarse a las cambiantes dinámicas del poder. La rivalidad por el control de las legiones persistía, pero ahora estaba impregnada de la urgencia de mantener la integridad del imperio en tiempos turbulentos. En este nuevo panorama, la valentía de los legados tomaba un matiz más profundo. Más allá de las glorias pasadas, sus decisiones afectaban directamente la supervivencia misma de Roma. La competencia por la posición de legado se volvía una encrucijada entre el deseo de gloria personal y la responsabilidad de proteger el legado de la antigua grandeza romana. Los líderes militares, antaño asociados con la aristocracia y la política, se convertían en baluartes de resistencia contra la decadencia inevitable. Las crónicas de sus campañas resonaban en los anales de la historia, recordándonos que, incluso en tiempos oscuros, la luz del liderazgo audaz podía iluminar el camino hacia la redención. En las frías noches en los campamentos militares y en los salones del poder, la figura del legado seguía siendo una fuente de inspiración y esperanza. Cada estrategia maestra, cada gesto de valentía, se convertía en un rayo de luz que desafiaba la oscuridad que amenazaba con envolver a Roma. La historia de los legados legionarios continuaba siendo una epopeya en constante evolución, donde las decisiones de estos líderes forjaban el destino del imperio. En cada página de este relato, en cada batalla librada, se revelaba la travesía épica de hombres que, a pesar de las adversidades, seguían siendo guardianes incansables del legado romano. A medida que el crepúsculo del Imperio Romano se cernía sobre sus vastas tierras, los legados legionarios se convertían en faros resplandecientes en medio de la penumbra. En un mundo donde las estructuras políticas se desmoronaban y las amenazas acechaban desde todos los rincones, estos líderes militares se erigían como los últimos guardianes de la llama de Roma. El telón de fondo era un escenario caótico, donde la política y la guerra se entrelazaban en una danza compleja. Los legados, afrontando la disolución del antiguo orden, se veían obligados a tejer alianzas intrincadas mientras lidiaban con desafíos militares sin precedentes. En sus manos recaía la responsabilidad de mantener la esencia de Roma, de preservar su legado en medio del torbellino de cambios. Las crónicas narraban hazañas épicas, donde los legados, como estrategas astutos, enfrentaban las embestidas de enemigos externos y las maquinaciones internas. La valentía en el campo de batalla era ahora un acto de resistencia, una demostración de que, incluso en tiempos de decadencia, el espíritu indomable de Roma seguía latiendo. La competencia por el título de legado se volvía más intensa, pero no solo era una lucha por la gloria personal, era una carrera contra el tiempo para asegurar la supervivencia del imperio. En las filas de las legiones, la lealtad a un legado no solo era un juramento militar, sino un vínculo con la esperanza de un futuro donde Roma aún pudiera brillar en la oscuridad. El paisaje político estaba plagado de traiciones y alianzas frágiles. Sin embargo, los legados perseveraban, demostrando que la fuerza de sus decisiones y el coraje de sus tropas eran el último bastión contra la caída total. El ruido de las espadas chocando resonaba como un eco en la eternidad, recordando a todos que la grandeza de Roma no se desvanecería fácilmente.
En las noches silenciosas, los legados contemplaban los mapas estratégicos con la pesadez de una carga monumental. Cada decisión trascendía los límites de la batalla inmediata. Moldeaba el destino de generaciones venideras. La historia de Roma, ahora en las manos de estos líderes excepcionales, continuaba siendo escrita en las líneas de cada campaña, en los susurros del viento que llevaban consigo la esperanza de un mañana mejor. A pesar de la inevitable decadencia, los legados persistían como símbolos de resistencia. En la penumbra del declive imperial, su legado perduraba, una llama que desafiaba la oscuridad y recordaba a todos que, incluso en el crepúsculo, Roma aún aguardaba la llegada de un nuevo amanecer. A medida que las sombras se profundizaban sobre el escenario del Imperio Romano, la narrativa de los legados legionarios se volvía aún más intrigante y vital. En un mundo donde la grandeza pasada titubeaba al borde del abismo, estos líderes militares emergían como los arquitectos del destino, luchando contra las mareas tumultuosas del cambio. El crepúsculo del imperio llevó consigo desafíos colosales. Las legiones, antaño extensiones de la voluntad imperial, se encontraban ahora en una encrucijada donde la lealtad a un legado no solo significaba obediencia militar, sino la última línea de defensa contra la desintegración del tejido mismo de Roma. Las crónicas contaban historias de intriga y estrategia, donde los legados, envueltos en capas de política y guerra, tejían un tapiz tenso para mantener viva la llama de Roma. Su astucia en la corte y valentía en el campo de batalla eran ahora más que gestos individuales, eran el último suspiro de una era que se resistía a desvanecerse. La competencia por la posición de legado se convertía en una carrera desesperada por asegurar un futuro para el imperio. En este teatro de operaciones, la rivalidad se fundía con la necesidad urgente de resistir el embate de invasiones bárbaras y fuerzas internas que amenazaban con desgarrar el tejido mismo de Roma. Cada noche en los campamentos militares, los legados contemplaban mapas estratégicos con la gravedad de quienes sostenían el destino de una civilización en sus manos. Cada decisión resonaba en las páginas de la historia, escribiendo un capítulo épico donde el coraje de unos pocos sostenía las esperanzas de muchos.